El día de hoy vamos a hablar del expresidente José María Velasco Ibarra. 5 veces llegó a tener este cargo. ¿Y por qué ocurrió? ¿Qué estuvo dentro de su mandato? ¿Y cómo aplicó las políticas necesarias para que el pueblo ecuatoriano lo apoyara en cada una de las ocasiones? Vamos a ver esto a continuación. José María Velasco Ibarra nace un 19 de marzo de 1893. Estudió la carrera de Derecho y también Filosofía. Sin embargo, durante toda su vida siempre se estaba instruyendo y leyendo sobre diferentes aspectos. Fue una persona muy culta y que desarrolló principal gusto por la lectura. Estuvo casado en 2 ocasiones. Primero con la ecuatoriana Esther Silva y después del divorcio, en uno de sus exilios en Argentina, conoció a la escritora Corina Parral. Los periodos en los cuales ganó la presidencia del Ecuador fueron 1934, 1944, 1952, 1960 y 1968. Y en 2 de estos 5 periodos se autoproclamó dictador aquí en el Ecuador. ¿A qué debe que haya logrado obtener 5 veces la presidencia del Ecuador? Diferentes políticos, sociólogos, politólogos hablan de todo lo que logró en su mandato. Y vamos a ver a continuación cuáles fueron las raíces y los fundamentos que él impregnó en la cultura ecuatoriana. Para esto tenemos que hacer un pequeño repaso de cómo estaba la parte política en el Ecuador en esos años. Pues en los años de los 30 y 40 todavía teníamos que el Ecuador participaba netamente personas de los poderes económicos de la sierra y de la costa en las candidaturas. Y esta vez Velasco Ibarra, al llegar, claro, con apoyo también de las mismas élites normales, pero con un pensamiento diferente. ¿Y por qué fue apoyado? Los campesinos en su mayoría opinaban que el Estado no servía para nada más que cobrar impuestos. No tenían sistema de salud adecuado, no tenían educación adecuada, no les aportaban ni siquiera una vialidad para poder llevar o transportar diferentes cosas. Por eso también en el Ecuador estaba dentro del sistema económico lo que eran en el sector del campo, lo que eran los trabajadores que estaban allegados a los dueños de las tierras, debido a que observaban que los dueños de las tierras les daban por lo menos una paga para con esta poder subsistir, poder mantener a su familia o en algunas ocasiones poder salir a estudiar y a trabajar en diferentes lugares, mientras que el Estado no hacía nada de esto. El Estado solo era un montón de burócratas que estaban puestos ahí, que cobraban su sueldo muy alto, que tenían estudios pero que en realidad no se preocupaban por la gente. El presidente Velasco Ibarra llegó con un discurso populista, ofreciéndole al pueblo lo que nunca habían tenido con antigüedad, diciendo que iba a cambiar lo que habían hecho los gobiernos. Y lo hizo. En realidad, durante los 5 periodos aplicó políticas tanto en infraestructura, en economía, en la parte pública, que ayudaron mucho a lo que es actualmente el Ecuador. Y por eso muchas personas aún lo llevan en el recuerdo de los familiares más antiguos. Este presidente invirtió principalmente en infraestructuras. Por ejemplo, creó carreteras, ejemplo la de Loja-Macará, la de Loja-Cuenca, creó la de Quito-Chone, creó diferentes infraestructuras en salud, en educación, dio a las universidades autonomía, creó diferentes colegios que podían ser un poco alejados de la religión, que en ese momento todavía tenían bastante participación aquí en el Ecuador. Además de esto, se preocupó de no estar involucrado en ningún acto de corrupción. Y eso es lo que más destacó y por lo que ganó el cariño de los ecuatorianos. Fue un presidente que, pese a haber llegado 5 veces a ocupar la silla del Ecuador, ninguna de estas robó, ninguna de estas utilizó su dinero de mala manera o para favores políticos, incluso llegando a morir de manera pobre. Pese a que fueron los militares cuando llegaron al poder de la presidencia los que empezaron con lo de la reforma agraria, también Velasco Ibarra se dedicó mucho a ayudar a todo lo que tenía que ver con este sector agroexportador en ese momento, debido a que dependíamos mucho todavía de la exportación de lo que fue el cacao y luego el banano aquí. Él estuvo en la presidencia justo 4 años antes de que empezara el boom petrolero, por lo cual también la pelea de política en el Ecuador era más por los altos cargos que por un manejo de la economía en sí. Se debía a que todos los políticos querían llegar solo por los sueldos y solo por el estatus o el poder que podían tener llegando al gobierno, pero ninguno estaba tan preocupado como en la actualidad de llegar al poder por el dinero que se recauda gracias al petróleo que hay actualmente. Por eso también las disputas que hubo dentro de su gobierno no se debieron tanto a la parte económica, sino a la parte de ideología y de poder. ¿Y por qué fue exiliado a Argentina y a Colombia en 2 ocasiones? ¿Por qué tuvo que salir del país? Porque diferentes políticos estuvieron en su contra, incluidas las Fuerzas Armadas en un momento. Pues esto se debe simplemente a la pelea que ha existido siempre en la política ecuatoriana, en las búsquedas solo del beneficio propio. Un claro ejemplo, lo que tenemos es que las élites normales habían perdido el poder y estaban viendo que se estaban gastando recursos del Estado para invertir en la gente, y esto no les agradaba. Por eso siempre, por los medios de comunicación que han participado, aunque no lo crean, en la historia ecuatoriana, divulgaban cosas malas respecto a Velasco Ibarra. Y también
Velasco Ibarra tiene que mencionar que durante todo su periodo tuvo el apoyo de todas las fuerzas de izquierda del país, y esto también conllevó una bomba de tiempo, debido a que en su tercer periodo estas mismas fuerzas fueron los que lo traicionaron, porque aparte de ya tener el poder, querían cada una de ellas pelear por su lado. Pese a tener una ideología de izquierda todas, cada una quería llevarse la mayor parte de tajada en el Estado. Con esto podemos estar en contra o a favor de Velasco Ibarra, pero no podemos negar el hecho de que con la inversión que hizo se sentaron las bases para lo que fueron después diferentes presidentes y diferentes modelos políticos aquí en el país. Y desde ese momento se puede observar hasta la actualidad cómo seguimos teniendo esa tendencia de pelea entre las ideologías de izquierda y de derecha, porque está dentro de la cultura ecuatoriana, porque aún tenemos rasgos y tenemos herencia de lo que fueron la colonización y también cuando se logró la independencia, lo que fueron los terratenientes y las personas que tenían poder frente a las clases medias y bajas del país. Todavía vivimos eso que ha quedado en la cultura y en la sociedad ecuatoriana y tenemos que ir cambiándolo. Aunque muchas de las políticas que aplicó esta persona pueden ser comparadas con las de otros presidentes, la realidad de su momento no es la misma, debido a que cuando él asumió la primera presidencia no existía en casi nulidad todo lo que tiene que ver con salud, educación y de la parte de economía de participación del Estado. Esto se debía más a que la educación estaba repartida con la iglesia, la parte de economía solo por las élites agricultoras y de los puertos de Guayaquil, y la parte política igual, solo por las personas que tenían la capacidad económica de entrar a la misma. Entonces él tuvo el momento adecuado para aplicar las políticas necesarias para poder iniciar un desarrollo de la clase media y baja y también de los indígenas en el país, mientras que los futuros presidentes que tuvo el país de la misma ideología ya tuvieron diferentes contrastes, porque ya había una base, entonces tenían que, para mejorar estos sistemas, aplicar más deuda, aplicar más políticas que pudieran ser insostenibles con el tiempo, y de esto se aprovechaba también la derecha del país, que solo preocupaba por beneficio propio antes que por el pueblo en sí. Muchas personas dedicadas a la política, a la economía, a la parte social o a otras carreras mencionan cómo Velasco Ibarra no impregnó su ideología dentro del país, sino que fue tan preparado que al llegar a la presidencia iba acorde a cómo estaban los cambios sociales e iba dando a las personas lo que veía que necesitaban. E incluso en algunas ocasiones el mismo Velasco Ibarra había comentado lo difícil que es manejar un país como el Ecuador, debido a que tienes que hacer contratos y tienes que hacer alianzas con diferentes movimientos, tanto sean de los indígenas, sean de las clases altas, de las élites, de la clase media, porque si no es casi imposible poder concretar un proyecto aquí en el país. Además de esto, Velasco Ibarra también mencionaba sobre cómo la idea que él tuvo en un inicio era crear obras gigantes, pero tuvo que aplicar pequeñas obras en todo el Ecuador para ir ganando popularidad y poderse mantener en el poder, debido a que aplicar una obra grande en el país podría llevar 10, 15 años, y lo cual las élites contrarias o los partidos contrarios no iban a estar de acuerdo con esto, y como los periodos eran muy cortos de la presidencia, él tenía que aplicar políticas que quedaran en el recuerdo e impactaran socialmente al Ecuador. Velasco Ibarra, durante su cuarto y quinto mandato, también gastó más en las fuerzas militares del país, debido a que se dio cuenta que las fuerzas militares, pese a que eran independientes, siempre iban a apoyar a un grupo social o élite que estuviera en contra si es que este se manifestaba de manera fuerte, por lo cual apoyó con diferentes armamentos para así poder culminar. Pero esto tampoco le bastó, porque su último periodo no lo culminó, debido a que también hicieron un golpe de estado que no estaban acorde con la política y la dictadura que había mencionado este presidente con anterioridad. Por último, en la parte económica, Ecuador todavía dependía mucho del modelo agroexportador, de lo que era el cacao. Cuando hubo la crisis en el 60 cambiamos un poco, también del banano, de todos estos, hasta que llegó en el 72 el petróleo, por lo cual la economía sí se basaba más en la exportación de los productos primarios. Entonces el gobierno tenía injerencia directa. Claro que apoyaron a la agricultura, apoyaron a diferentes sistemas de riego, a diferentes aspectos de los pueblos indígenas y campesinos, pero en realidad eran los dueños de las tierras y los grandes élites y corporaciones que existía en el país las que se llevaban la mayor parte de la economía, aunque con este poco recurso que tenía el Estado en ese momento pudo invertir en lo que ya mencioné durante todo este video. Pero no fue hasta el 72 que Ecuador presentó un cambio en la economía y en la política tradicional. Así fue un pequeño resumen de las obras, de lo que hizo, de por qué llegó a la presidencia y por qué fue tan querido por el pueblo ecuatoriano. Sus obras quedaron enmarcadas durante la cultura debido a que nadie lo había hecho con anterioridad.
sentó las bases para que futuros presidentes pudieran fijarse en el cambio que él hacía. Pero también tenemos que ver que aunque fue una persona muy destacada aquí en el Ecuador, tuvo sus altos y sus bajos, los puedes apreciar, no importa la ideología que tengas, si es de izquierda o de derecha, puedes tener cosas a favor o en contra, pero siempre tenemos que darnos cuenta y aprender de cada uno de los presidentes y de las personas que quedan en la historia ecuatoriana para poder tener una visión más amplia de cómo nos ha conllevado todo el desarrollo histórico al punto en el que estamos ahora. Mejoremos como personas, aprendamos más, y hay mucho más que decir de este personaje bueno y malo, pero lamentablemente no me da el tiempo. Así que me despido hasta una próxima, los veo la otra semana.